Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Estamos acá nuevamente con Los Herederos Radio, los saluda Juanita Ramos. Estamos hoy en la estación de tren, en esta radio tan especial, con mucho calor. Poquito. Y hoy me acompaña compartiendo este calor y esta humedad que se siente en los subterráneos de Queens, acá en Nueva York, Dani Castañeda. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido a Reinterpretar. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo que es muy interesante en Estados Unidos y especialmente en Nueva York, Ujú. y es hacer comedia. Y hacer comedia en español, hacer comedia como inmigrante. Bueno, empecemos. Acá siempre nos gusta empezar conociendo un poco la historia de cómo las personas que entrevistamos llegaron a Nueva York. ¿Cómo fue tu historia? Bueno, yo llegué a Nueva York hace 11 años. Llegué primero a estar en Island y después me fui, duré como 2 semanas nomás. Y después me fui para New Jersey. Hice Ajá. un peregrinaje cerca en New Jersey, unos añitos allá. No me gustó New Jersey. Y ¿Qué pasó? ¿Qué tiene mal New Jersey? en New Jersey lo que pasa es que terminé en una zona muy colombiana. Y después como que, bueno, yo inicialmente no era lo que yo venía. Y siento que era un techo como muy bajo y como que yo siempre decía como yo no me vine tan lejos para estar hablando de las mismas cosas con la misma gente. Ajá, Entonces, por eso me vine para Nueva York, porque quería, y yo trabajaba acá de todos modos. sí. Entonces, de todos modos, como que yo venía acá y como que me sentía más a gusto acá que en New Jersey. Entonces, Cuando hablamos un poco previamente, tú me contaste que una de las razones por las cuales te mudaste a Nueva York o te mudaste de Colombia era principalmente porque sentías como una inconformidad en Bogotá, sí, de donde eres. ¿Qué pasaba ahí? sí. Bueno, yo sentí que Bogotá en ese momento estaba muy rudo, como que la inseguridad que yo siento que igual todavía está, pero la inseguridad siempre ha sido como un problema muy grande y ya se veía muy frustrante. O sea, Ajá. digamos, era salir de la casa, las distancias, los trancones, la inseguridad, que digamos, por ejemplo, yo tenía clase de 7 en la universidad, salía a las 4:30 de la mañana y ya había trancón, ya estaba la persona cuando esperaba ser alimentador haciendo una fila al lado y tú terminabas sin puesto No todo, sí. de salías de la universidad, había una polisombra, salía alguien de la polisombra y te robaba. O sea, como que era como pasaba como ya, eso era como el día a día de mis últimos años y yo ya estaba harto, ya estaba Ajá. harto. Entonces sí, como cuando me fui un poco como de mal genio con Colombia. Y llegaste acá a Nueva York, con todo este sueño, pero además tu sueño no era como, no llegaste a, como mucha gente llega, ¿no? Que es como, voy a hacer tal cosa. Tú no llegaste pensando en hacer comedia. Cuéntame un poco No. como a qué llegaste a hacer y cómo resultas un poco como interesándote por la comedia. Bueno, yo me vine apenas me gradué. O sea, yo me gradué también como que cuando me gradué como que no quedé como muy satisfecho con lo que estudié, como que fue como más por terminar. Pero yo estudié ingeniería de sonido. Entonces, después de eso, como que me interesé mucho como por la parte audiovisual y yo quería estudiar documentales. Quería ser documentalista. Había visto como unos cursos en New York Film Academy, Ajá. pero una vez vine para acá y dije como, ok, no puedo pagar eso. Entonces tengo que buscar otras opciones. Y ya después empezó la vida acá y se empezó como a alejar más ese sueño, pues. Y después, años después, empecé un proyecto. Yo trabajé mucho en restaurantes, como lo hacen muchos inmigrantes. Sí. Y en un restaurante que fue como bastante especial, coincidí con un grupo de gente que eran muchos artistas, entre ellos una amiga mía que se llama Marina Sayant, que es de Francia. Ella en Francia tenía su compañía de teatro y estaba como muy activa. Y ella y yo nos llevamos muy bien. Entonces ella dijo como sería bueno que trabajáramos juntos y hicimos un proyecto que se llama Check Please, que Ah, terminó siendo como una web series de restaurantes de comedia. Y ahí fue como donde empecé como a escribir y como sin tener idea de que era comedia, ¿no? Pero como a escribir y se me daba como eso. Eh, wow. Entonces después, queriendo mejorar durante pandemia, me dijeron como, ¿por qué no tratas stand-up? Que igual te toca escribir y te toca escribir sobre ti. Y así fue como caí en la comedia. Wow, y es muy chistoso porque a veces, o sea, no sé si es como un estereotipo que uno tiene, como que, la persona que se dedica a la comedia tal vez es el chistosito, el niño chistoso. ¿Eras el niño chistoso? No, no era el chistoso, o sea, yo era como el imprudente más bien. Ajá. Me pasaba mucho la del chavo.
como que todo el mundo se callaba y yo decía algo imprudente Sí, y bueno, daba risa, pues. Pero yo nunca estaba buscando como atención. pero tú me contaste una anécdota en tu colegio Ay, sí, que me dio ella. qué pena. Una vez, cuando yo estaba en décimo, creo, eh, teníamos como el bloque, mis clases eran de 7 de la mañana a 1 de la tarde, Sí, 2 descansos. Yo tenía educación física. Entre el último descanso tenía un bloque, estaba el descanso y otro bloque de educación física. Y cerrábamos con trigonometría. La profesora de trigonometría era mi directora de curso. ujú. Y nosotros veníamos de hacer ejercicio, sudadísimos, casi como ahora. Ah, y entramos y estábamos muriéndonos del calor. Y esa señora como, ay muchachos, está haciendo mucho frío. Cierren las ventanas, yo no sé qué, no sé de dónde viene este frío, este calor, no sé qué pasa. ¿Qué será lo que tengo? Y todos hablando ahí, y decía, ay, no sé qué me pasa, no sé qué tengo. Y después todo el mundo se calla y yo como, no, pues la menopausia debe ser. Citación al acudiente al otro día, o suspendido también, me Son suspendieron. Entonces siempre era como ese tipo de, así era como que de imprudente, sea, la como verdad. que tenías ese, no sé si es, no, iba a decir don, pero esa tendencia, Pensamientos intrusivos, ajá, esa literal. tendencia a decir esos comentarios que uno es como, ¿por qué dije eso? Pero a la vez, exacto, sí, 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 como que no lo pensabas. Y no lo podía evitar a veces tampoco, era Sí, como, sí, "Ay, entiendo, la entiendo. Vámonos a 2020 y cuando empiezas a escribir comedia, cuéntame un poco cómo empezó eso, como decir, bueno, voy a hacer stand-up para las personas que de pronto no conocen mucho como la dinámica acá en Estados Unidos o en Nueva York. Hacer stand-up, digamos, es como, wow, es una labor muy, como diría yo, muy importante en Nueva York. Es Sí. una labor de mucho trabajo, una labor muy reconocida. Hay una cultura de stand-up comedy. Cuando empiezas a escribir, digamos, ¿cómo fueron esos primeros inicios y cómo empezaste a hacer empezaste a hacer tu nombre en el stand-up? Bueno, yo empecé a hacer comedia en inglés, Ajá, porque la comedia en español cuando en pandemia no era algo, no es lo que es ahora, que ya está un poco más establecida. No está todavía tan afianzada, pero ya está un poco más establecida. No es como que haya un club de comedia donde todos los días haya comedia en español. sí. No, no es como que todos los días haya comedia en español. No. Pero ya están empezando a salir más comediantes, más open mics, más venues, como para que la gente que le gusta vaya a ver y también intenten hacerlo. Pero en 2020 yo empecé haciendo comedia en inglés, pero de hecho el primer open mic que hice, creo que fue como por Zoom también. O sea, tienen Mm, como varios comediantes en español, pero bueno, hacer stand-up en la vida real es difícil, por Zoom es claro. triple difícil porque es, Claro, la eh, gente además no tiene esa conexión, está no, no, pensando en todo. y Sí. tienen mascotas, viven al lado de una calle, no, o sea, horrible la verdad. Ajá, Y después empecé haciéndolo en inglés y se supone que lo que tienes que hacer es montarte la mayor cantidad de veces que puedas en sí, los open mics. Y así fue como empecé sí. a darle, o sea, me metía 3, 4 open mics a la semana, 2, 3 al día más o menos. Pero después conocí a Angelo Colina, que es un comediante venezolano, y él empezó un showcase que se llama Español Please. Y después empecé a salir no quería hacer comedia en español en un principio, porque yo decía como, tal vez no creo que para mí funcione. Obviamente estaba súper equivocado, pero después con el tiempo seguimos trabajando y ya en 2022 yo entro a ayudarle a producir Español Please, este showcase que tenía. Y después Angelo empieza a girar solo en 2023 y yo soy la persona que le abre los shows. Entonces con él he viajado como por 30 ciudades. Estuvimos en Los Ángeles en el This is a Joke, estuvimos en Puerto Rico. Yo estuve abriendo el show de él en el Teatro Tapia, que fue un teatro legendario en Puerto Rico, y por otras ciudades súper importantes también, y acompañándolo también en el New York Comedy Fest. Wow. Wow, hablemos un poco del proceso de sentarse a escribir comedia, porque no es fácil escribir un sketch. Cuando tú hacías estos opening, porque ya sé que, digamos, ya tienes tu solo show, que es algo que inauguraste hace poco, Ujú. y estás también girando con tu show, si no Ujú. estoy mal, Voy a empezar a girar. vas a empezar a girar, lo estamos manifestando. Manifestando. Pero hablemos un poco como de ese proceso de escribir comedia. ¿Cómo es este proceso? Bueno, en mi proceso es muy de. Yo siento que uno una vez como que empieza a hacer como el switch de que, ok, eres comediante, como tienes que estar como un poco más agudo, anotar mucho, yo anoto mucho. E igual yo siento que no hay cosa más cierta que seguir
que seguir viviendo, pues. Sí, O sí, sí, sea, sí, 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 toca vivirla, toca total. andar la gente, toca hablar con gente, toca meterse de lleno a la ciudad, o sea, como analizar un Claro, poquito porque tu más. comedia es como más de anécdotas o qué tipo de comedia. Es que eso yo siento que es lo más auténtico, Sí, sí, sí. porque, o sea, también hay comedia que es, o sea, como que te pone como a pensar, que también es como lo que yo les digo chistólogos, pues, que dicen que tienen como algo muy escrito, muy elaborado, que también es increíble la gente que lo hace, pero siento que tal vez no es mi estilo. Y a Ajá. mí siento que se me hace más fácil contarte las cosas que me pasan a mí, que para mí son locas y creo que te van a dar risa, a yo ponerme como a escribir, a inventarme algo. Sí, 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 Siento sí. que desde que sea yo lo que me está pasando, siento que va a dar risa porque de alguna forma también va a ser como relatable con lo que te puede estar pasando a ti Claro. o a alguien más. ¿Cómo es ese proceso de montarse en un escenario y esperar que la gente se ría? Porque además no es algo como que tú entrenaste antes, sino que te fuiste montando. ¿Cómo fue, cómo recuerdas tú estas primeras veces? Y no sé si nos puedes contar una anécdota de cómo ha sido como ese trato o enfrentarte al escenario. No, claro, o sea, al principio, como hablábamos ahorita hace un rato antes de la entrevista, el ritmo en inglés, como yo venía a hacer comedia en inglés, entonces un ritmo como muy establecido. Siempre hay como una cadencia y un ritmo que es como pa, 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 pa. O sea, ya más o menos sabes por dónde es la Sí, sí, vaina. sí. O te lo esperas más o menos. O estás esperando ser sorprendido. En español siento que igual la gracia es sorprenderte, pero yo tengo que seducirte un poquito más. Tengo que alargarte, tengo que exagerar, tengo que meterte en la historia y hacerla relevante, sobre todo aquí en Nueva York y en Estados Unidos en general, porque como latinos igual somos un espectro y no es lo mismo para el dominicano que para el mexicano, que para el argentino, Ajá. que para el chileno, pero todos compartimos a veces el mismo espacio. Entonces todos tenemos una perspectiva de qué es lo que estamos viviendo desde donde nosotros venimos. Claro, o sea, pero hay un tipo de humor que sea más como haga reír más a los latinos, o sea, o un tipo de chiste, un tipo de referencia, digamos. Siento que es mucho como las incongruencias del uno y el otro. Ajá. O sea, como tú como venezolano, yo que te conozco, sé cómo actúas ante ciertas cosas, yo cómo actúo al respecto. O tú has ido al DMV a sacar la licencia, te has Ah, puesto un ticket, tú has montado en un avión, tú pasaste por inmigración. claro, como, como anécdotas que todos nos han pasado. Ujú. Siento que eso es como unir a la gente como en ese concepto. Siento que es bastante cool y es una manera también como muy chévere de unir la comunidad, me parece. Claro, y tú juntas esto de, pues fuiste ingeniero de sonido, seguramente tenías inclinaciones para ser músico. Sí, esa era mi idea inicial, yo quería ser productor musical. Claro, claro, claro. ¿Y que en qué se parece eso a hacer comedia? ¿O lo has conectado de alguna manera? O sea, como que el conocimiento técnico, porque yo edito todas mis cosas, Ajá. entonces como que algunas cosas técnicas sí las he usado y las traigo de la carrera, pero no puede ser una cosa más opuesta, pues, porque yo soy ingeniero y todo es como, el ingeniero es como más, todo es como, todo tiene solución. Sí, O sí. sea, no es como, en cambio, siento que, y puedes probar antes de salir. Claro, claro. En cambio, en comedia tú tienes que probar al caliente, pues. Claro, si la gente se Ahí ríe, mismo. no. Y digamos, como en español no hay tantas oportunidades, no hay tantos open mics, no hay tantos clubs. Siento que la mentalidad que tenemos, por lo menos con la gente que yo trabajo, es como tú tienes que salir todos los días a matar. A como si este show, Claro, cada show es tu Super Bowl, cada show es la claro. final del mundial, porque cada show, como la vaina todavía se está armando, es de una importancia gigante, Claro, claro. porque es como, también hay gente que nunca ha ido a un show de comedia. Hay gente que nunca traía a sus papás a un show de comedia porque no podían. Pero entonces también tienen que tener una muy buena impresión de lo que es. Entonces siento que se les tiene que dar un muy buen show siempre, Claro. siempre. Y ustedes están creando, obviamente no solamente Angelo, tú, y hay varios, digamos, comediantes que están desde Estados Unidos haciendo comedia en español, ¿no? ¿Crees tú que se está creando como esta nueva ola? Porque, digamos, los referentes de ustedes no son solamente los comediantes en español que están en Latinoamérica, sino también los comediantes que están acá, que hacen comedia en inglés Ujú. y que están respondiendo como también a este momento que estamos viviendo. O sea, ¿creen ustedes que es como una nueva ola o están tocando temas similares? Definitivamente sí es algo como que está teniendo momentum en este Sí, momento. O sea, sí hay como una fuerza y como, sí, como un mercado, como una necesidad también de eso, de ver comedia en español, de consumir comedia en español, no solo de la gente o sea, porque yo siento que antes de que
saliera como Angelo, empezara yo, también Santi Espinosa, Pedro González, todas estas personas. Era más los comediantes que eran grandes allá cuando visitaban. Eso era como, Claro. pero es más como una ventana de lo que está pasando. Allá a- afuera, acá, sí. Ajá. En cambio, ya lo que estamos haciendo nosotros acá es esto, todo esto que pasa acá, todo esto Ajá. que pasa en el tren, todo esto cuando vas al médico, todo esto cuando haces una cosa a la otra, rentar un apartamento, vivir con roommates. Entonces son experiencias que ya vas a traer a la mesa y son conversaciones. Y lo mismo cuando sales de Nueva York, vas a Miami, tú te dices como, mira, ustedes en Miami están haciendo X cosa todavía, nosotros en Nueva York estamos haciendo otra cosa, o en Los Ángeles está pasando esto, y esto Sí. no pasa en Nueva York, por ejemplo. Entonces siento que esas incongruencias y toda esta cuestión de cómo es nuestra experiencia como latinos viviendo acá, hay demasiado material para explotar. Claro, 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 claro. ¿Para qué sirve la comedia, digamos, de estas personas que van a tu show? ¿Quiénes son o que van a estos shows de comedia? ¿Para qué nos sirve, digamos, en estos momentos donde me parece muy curioso y me parece muy importante como anotar lo que estamos viviendo, digamos, unos momentos muy claves donde hablar en español, donde reírse además de las cosas que nos pasan como migrantes es bastante importante, como ¿para qué la comedia? ¿Para qué te sirve a ti? Yo siento que también es como para darnos un poco de identidad y Sí. reconocimiento, como nosotros estamos acá, nosotros también hacemos parte de este contexto, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros vamos a seguir siendo parte de esto, nuestros hijos van a seguir siendo parte de esto, nuestros papás son parte de esto. O sea, es como también, sé que la palabra empoderamiento se tira mucho así como a la Ajá. loca, pero también siento que es más como un arraigo a la identidad, decir como, no, mira, esto también es importante. Sí, sí, Y eso sí. también es un mercado importante también, porque también ha sido como una lucha, por decirlo así, convencer a los clubs Sí, sí, de sí, que te dan claro. espacio. Porque ellos, o sea, porque tienen siento que a veces muchos clubs tienen como esta imagen de que el latino no tiene plata, que no le gusta consumir, o Mm. que se va a enloquecer en un show, a emborracharse, una vaina así. Es como, no, hay gente que tiene plata, hay gente que le gusta, y hay gente que puede llenar Ajá. estos espacios. Y la mayoría de experiencias cuando he salido con Angelo, hasta cuando he hecho mis shows también, los clubs quedan sorprendidos. Pues como, wow, qué bonito tu público, qué bien se portó tu público. Claro, hay todavía ese prejuicio sobre el público latino. Sí, claro. Y todavía, y digamos, un poco de ignorancia y alguna vez el racismo de algunos clubs, de como, ¿por qué te voy a prestar este espacio a ti? Para Mm, quitárselo a un gringo. mm. Pero es como también es como, no te gusta la plata, entonces. Cla- No te gusta la plata. Claro, claro. Hablemos un poco también de esta transición que hiciste de estar, digamos, abriendo shows a tu solo show. ¿En qué momento pasa eso y cómo empezaste a construir tu show? Bueno, o sea, yo siento que ya después de que tú has girado, o sea, ya, por decirlo así, llega un punto en el que yo sentía que tenía las suficientes tablas Sí. eh, y tú empiezas a construir tu material. Tú, digamos, cuando sales a abrir, haces 10, 15 minutos, sí mucho 20 minutos, pero entonces dices como, ok, ya tengo 20 minutos, ¿qué hago con estos 20 minutos? Tengo otros 15 minutos nuevos, ¿qué hago con esos 35 minutos? Ajá. Entonces después llega un momento en el que tienes tanto material que uno dice como, ok, yo ya creo que yo me puedo tirar la hora y hacer la hora entera decirla sobre todo en voz alta con gente que te quiera ver, con tu público. Sí, sí. Que eso siento que es también lo más difícil, construir la audiencia. Bueno, Pero cuando ya más o menos se empieza a construir, ya la gente dice como, ok, eso eres tú. claro. Y entonces ya no eres el opener, sino es como, no, es él, yo puedo ver un show entero de solo él. Quiero verlo solo a él. O quiero verla solo a ella también. Claro. ¿Cómo fue ese primer show solo? El primer show solo fue más o menos, la primera vez que me lo tiré fue el año pasado. Ajá. Me sentí bien, sentí que ya era hora de hacerlo, pero hice dos shows este año solo, uno en Chicago y uno aquí, hace poco. El de Chicago fue increíble. Sentía que salí como en candela, pues, Ajá. que todo pegó, que todo fluyó y la hora se me pasó rapidísimo. Y lo mismo sentí en Nueva York, cuando ya dices como, ok, ya, esta gente la tengo. Claro. Y cuando dices la tienes es porque se ríen, pues. Sí, que los tengo, es como que ya puedo probar cosas y me van a entender de una porque saben como para dónde voy, me conocen y quieren ver más. Ajá. Que siento que eso es lo más importante, que a veces, digamos, cuando eres abridor no pasa, porque tú eres abridor, no Sí, te vinieron claro, a ver a claro. ti. Entonces tú eres como un agregado que puede ser bueno, pero también puede ser muy olvidable. En cambio, Claro. cuando van a tu show es como, ok, esta persona piensa esto es lo que yo vine a ver, esto fue lo que me recomendaron y esta es la opinión que yo tengo después de esto. Siento que es muy cool.
No, claro, que la gente además como que te vaya a ver a ti también se debe sentir muy, muy chévere. Y pregunto, digamos, claro, bueno, en todo esto de la comedia, en todo esto de la industria también, ¿no? Que hablamos un poco como que, háblame un poco como también de la importancia de tener también de la comedia gringa en tus influencias y tus influencias en español, que era un poco lo que te preguntaba ahora. Bueno, yo empecé a consumir comedia en inglés Ajá, desde Colombia, desde chiquito. Yo sí, tenía por ahí como 14 años. Siento que una cosa muy importante que pasó fue la llegada del internet masivo en Colombia en general. sí, sí, Cuando sí. ya todo el mundo empezó a tener como Wi-Fi acceso a internet, ya tenías Ares, ya tenías LimeWire y bajabas vainas, pues. Digamos, yo me acuerdo de un comediante que fue muy popular cuando era chiquito, es Russell Peters. Ajá. Él es un, creo que canadiense, pero de ascendencia india. Y claro, ver eso también fue como loquísimo. Es como, wow, ¿qué es eso? Porque uno viene acostumbrado como de sábados felices, Sí, especiales Sábado de Feliz, humor. para los que no conocen, era un programa, es aún, no Es, sé, pues, sí, un sí, sí, sí. programa de variedad, más o menos. Pero además le llamamos como cuenta chiste, ¿no? Que es Muchos como la personajes persona que también. salía a contar un chiste y ya, o sea, hacía una especie de estándar, pero sí, esas pues fueron, digamos, nuestras influencias de No, comedia igual, colombiana. igual, buenísimo. O Sí, sea, sí, sí, buenísimo. sí. Yo me acuerdo venir a ver a Don Gediondo y yo decía como, Don Gediondo es una bestia, o sea, es durísimo porque a todo el mundo o sea, tiene una habilidad grandísima. Ellos Claro. también vienen de otro contexto como de radio y toda esta Sí, cuestión sí, que sí, también sí. es súper interesante, pero siento que también es como más de nuevo, de personajes. Es como Don Gediondo representa X cosa, Barbarita, Alerta, todos son como Sí, sí, sí. X personaje, pero digamos ya el stand-up es como muy personal y ya como que la gente, como que al principio siento que en Bogotá, en Colombia, era un poco como reacio al cambio. Dicen como, no, es que a mí me gusta es más el personaje de Alerta que Ricardo Quevedo en un principio. Andrés López Mm, siento que fue el que cambió eso, que sí mm, lo hizo, que lo masificó con la pelota de letras. Porque claro. fue como un momento muy importante para definir mucho la idiosincrasia colombiana. Claro, claro. Cómo O nos sea, vemos. como digamos también dirías que la comedia también es un instrumento para registrar el momento cultural. Claro, 100%, 100%, 100% porque es como las observaciones de lo que somos. De Claro. cómo es tu mamá. Por ejemplo, esa es la pelota de letras, cómo es mi mamá, cómo es mi tía, cómo son mis hermanos, cómo era ir a un paseo, cómo era compartir en la casa, cómo es viajar con mi familia. Sí, sí, Eso sí. todo el mundo lo ha hecho. Y los latinos, digamos, de estos que me parece muy curioso, las personas que van a tu show, ¿tú crees que es como la primera vez que se están atreviendo a ir a un show de comedia o tienen una cultura de ir a ver shows de comedia? Siento que es un poco variado, Ajá, porque sobre todo me he dado cuenta que las mujeres son súper consumidoras de comedia. sí, Entonces les gusta ir, necesitamos reír. necesitamos reír, necesitan reír, sí. Necesitamos, ¿verdad? Pero una mujer siempre lo que más me gusta es que una mujer no trata de no ir sola. Ah, O okey. sea, entonces Te lleva lleva a a las 2 amigas. amigas, Sí, o obvio. 1 o 2 amigas, o un amigo y una amiga. Entonces el reto también es como convenzo a mi amigo, o sea, como me gano a la Ajá, que ya tengo de fan más y me sí. gano a los amigos. Y eso se vuelve como un efecto de bola de nieve que va llenando los shows. Claro, claro. ¿Cómo se vive también este momento? Porque como decimos, es un momento histórico, pero también, ¿qué influencia tiene como el social media ahora? Como que además de ya no es como te paras en el stand-up, sino además también tienes que registrarlo en tus redes sociales. Porque eso es lo que vende. De ahí es Sí. donde vendes. Es como que la gente te ve, les gusta, pero entonces dicen como, ok, puede hacerlo en vivo o no lo puede hacer en vivo. Ajá. Entonces ahí es cuando te ven y ahí es cuando viene la tarea de convencerlos, básicamente. Y como, no, no, mira, yo sí doy risa de verdad, por 1 hora, Ajá. por media hora, por 45 minutos, por un show entero. Sí, sí, sí. Ahí es donde viene como el trabajo principal. O sea, literal, los clips son promoción. Sí, sí, sí. Ya el resto es convencer a la gente para que venga al show y la gente que no se lo quiera perder. Como, ok, Claro, necesito ver esto en vivo, a ver cómo es. claro. Ya nos diste como un paso a paso antes como de tu solo show, digamos, de cómo fue, pero háblame como ¿cuál es el paso a paso para construir, digamos, todo un stand-up? Pero porque tengo entendido que es como te sientas a escribir, reúnes tus anécdotas, planeas un tema específico, te sientas a escribir, ¿cómo es ese proceso? Bueno, yo no me siento tanto de escribir, la verdad. Ajá. Ya no sé, yo, o sea, sí tengo como muchas cosas como, tengo mi libretica de anotaciones y eso, Sí, y a sí. veces sí como que trato de, pero ahora lo que estoy haciendo es más como outlines, Oh. porque también siento que lo que sí hago es grabarme, me grabo mucho, Sí, me grabo sobre todo el audio, me escucho.
Entonces tengo una idea, la tiro, la digo de la forma que se me ocurrió y cuando yo identifique en qué partes es donde está empezando a pegar, por ahí es. O también tú tiras una idea y dices, Pero que esto pasa venga, como tú grabándote sí. o okey, O sea, okey. en caliente, todo esto es en caliente. O sea, yo Oh. salgo con, digamos, si me toca hacer 15 minutos, trato de repartirlo en 5 minutos cada, o sea, 5 minutos de gano con una cosa que yo ya tengo preparada, pruebo y cierro con algo para que te quedes conmigo. Guau. Entonces, sí viene la parte de escribir, pero es como tengo ciertas premisas, se llama eso. Tengo ciertas O sea, premisas. tú también improvisas, Sí, claro. todo el tiempo es improvisación. No todo el tiempo, pero la idea es hacerlo ver como si estuviera improvisado. Pero no sé, Claro. si uno sí tiene como una estructura, unas ideas que va probando y las va modificando a medida que más va haciendo shows. Por eso es tan importante hacerlo como tan seguido. Claro, claro, porque obviamente tienes que tomar toda la práctica. Y háblame un poco como cómo fue, como, no sé si con tu familia, tus amigos cercanos, como empezar a hablar de ahora soy un comediante. Si es también como un... Ah, no, Ups. bueno. Otro experimento este muchacho ahora. No, o sea, mis papás siempre, nunca han sido como de no lo hagas, de cómo vas a sobrevivir y eso, es más bien como si vas a hacerlo hazlo bien, pues hazlo bien y por ejemplo, desde que yo empecé a hacer comedia, siempre mis papás me dijeron como, siempre lo hemos visto haciendo eso. ¿Ah, sí? Sí, es como si tiene mucho sentido. Entonces, fui como mucho apoyo y me dicen como métele, no pares, Claro. métele. Ay, pero qué chévere. ¿Y has ido a hacer comedia en Bogotá? Una vez, Sí, una vez, sí. pero estaba muy buñuelo todavía. ¿Sí? Estaba muy, muy buñuelo y no me fue muy bien. O sea, pues además fue, no sé, fue como que estaba muy de paso y no entendía mucho la dinámica, pero, Claro. pero sí me encantaría volverlo a hacer. Claro, claro, claro. Bueno, hablemos un poco como de qué viene para ti, de qué se trata ahorita este proyecto que tienes con tus shows y cuéntanos un poco de eso, ¿qué viene? Bueno, viene ahorita a hacer más headlining shows, o sea, voy a hacer mi show solo, se llama Propio, Ajá. que es mío, es mi show propio, así le puse, que va a ser, ahorita la siguiente ciudad que tengo como más pronto para sacar, va a ser Washington, D.C., que me ha ido muy bien allá, la gente es increíble allá, y después de eso voy a ir para Chicago a hacer el show también, y después ya empezar a aventurarme a otras ciudades, Miami, Boston, Denver, donde ya he ido, pero no he ido solo, entonces quiero empezar a llevar mi show propio a otras ciudades. Claro, ¿y cómo es, digamos, ese es el trabajo de promoción? ¿Tú haces tu propia promoción? Sí. O sea, tienen como Hago mi propia promoción, trato de hacer de la manera más creativa, pues, como para que la gente se interese, la gente también sepa un poquito más de quién soy, y creo que eso va con el contenido. O sea, toca sacar contenido, que la gente sepa más o menos que te identifique, más o menos de qué es lo que van a ir a ver. sí, sí. Entonces, esa es la verdadera chamba, pues. El verdadero trabajo es hacer contenido, subir reels, subir historias, hacer contenido relevante a lo que tú Sí, ser estás tu haciendo. propio community manager. Ser community manager, productor, agente, escritor, editor. Claro, no, no. Y háblame un poco como de la escena de comediantes latinos, digamos, ¿por qué es tan importante hacerlo en Nueva York? Que la importancia, digamos, para las personas que no saben del stand-up comedy en Nueva York y cómo está la escena en Estados Unidos, ¿no? De comediantes como de tu generación y los que están haciendo esto, que pueden hacerlo en los dos idiomas, ¿no? Pero Sí. tú eliges, digamos, hacerlo Ujú. en español. Yo le iba a hacerlo en español porque yo siento que es más gratificante. Ujú. Eh, lo he hecho en inglés también. A veces por ahí hago uno que otro spot en inglés, pero hasta las mismas personas que hablan eh, que inglés es su primer idioma y español es su segundo idioma, cuando hacen un show en español, se dan cuenta que la gente es distinta, que Mm. nunca les ha ido tan bien como lo han hecho cuando lo han hecho en ¿Pero inglés. por qué? ¿Por cómo reacciona el Porque público? la gente como que también siento que es como la gente va a ver el show de comedia. En inglés siento que la gente va como más con una actitud de hazme reír. Oh. Mientras que en español siento que la gente es como que te quiere ver ganar. Te quiere, por lo menos acá, en Estados Unidos, que te quieren ver ganar. Que quieren que en realidad te vaya bien. Entonces como que están ahí para ti. Eso me parece vital. Me parece súper vital. Y digamos también en Nueva York, porque Nueva York es tan especial, porque somos demasiados acá. O sea, es imposible no juntarse con otra persona de otra nacionalidad. Sí. Entonces, entre latinos, o sea, todo mi grupo es que venezolano, dominicano, mexicano. Entonces,
como que las experiencias de cada uno también, como que te nutre un poco más, te da un poco más de mundo. Digamos, en otras ciudades ya se está empezando a despertar, ya Miami ahorita también la está rompiendo, Miami que va a ser un festival de comedia grande, muy importante. Los Ángeles también ya empezó a hacer cositas, Chicago, Denver, Orlando, ya están como pequeños brotecitos así, pero todavía Nueva York siento que sigue teniendo el respeto y sigue siendo la ciudad meca de la comedia en español y en inglés. Wow, qué importante, ¿no? Y además que tú también has ido como a los sitios donde han pasado los grandes. Sí, sí, sí. Eso que siento que eso es otra cosa que también fue muy importante de hacer los shows por estas ciudades, de hacerlos en comedy clubs. Porque, digamos, muchos comediantes que venían de afuera lo hacían que si en una discoteca, en un restaurante, en un bar. Pero, digamos, ya llevar un show a un club de comedia le da como lo hace más legítimo. Claro. Y también la gente sabe a lo que va. Saben que Sí. van a ver un espectáculo, saben que se tienen que comportar, saben que tienen que poner cuidado. Y como que todo el setting ayuda demasiado a que el show sea como una experiencia bastante memorable, pienso yo. Claro. Y digamos porque también, digamos, tú también tienes otros trabajos, también haces un poco como que es muy difícil vivir de esto, porque obviamente tienes que tener el nombre, tienes que tener pertenecer a usted otra industria, pero hay muchos migrantes que vienen a esta ciudad y muchos jóvenes que también llegan con un sueño y de pronto su sueño es ser comediante. ¿Cuál sería como tus recomendaciones? Que también tú has pasado por trabajos como los restaurantes, que empezaste, digamos, tu vida de comediante en un restaurante, como que cuáles serían esas recomendaciones, porque cuando uno está en esas clases de trabajo dice, no, pues ya aquí me quedé, no voy a salir de aquí, ya. Es muy difícil salir de eso porque, o sea, digamos, lo que yo a veces he hablado con alguna gente es como que es muy fácil quedarse en la zona de confort, de quedarse bueno, ya tengo un trabajo que me da plata, puedo vivir con esto, no tengo que hacer más. Sí. Pero, o sea, siento que es posible hacer, o sea, yo siento que hay que proyectarlo como que esto es una carrera. Hay un mercado, Ujú. hay una gente, hay una necesidad en realidad que la gente lo quiere hacer, lo quiere ir a ver y también hay gente que se anima a hacerlo. Sí. Pero tienen que ser constancia, o sea, tienen que ser como, ya hiciste lo más loco que era venirte para acá. Ujú. Estar en este país ya es una locura. Ya no llegaste tan lejos solo para llegar tan lejos. O sea, es como importante que persigas eso y yo siento que eso es ahorita como obviamente uno tiene como muchas capas de impedimentos, ¿no? Como tu estatus migratorio, tu estatus socioeconómico, Sí, todo sí, sí, eso, hay y todo eso muchas cosas que hay que influye. solucionar, sí, sí, sí. Más sin embargo, eh, todo está apenas arrancando, entonces todo está como muy maleable todavía y hay mucho, mucho, mucho campo para avanzar, mucho campo para hacer esto una carrera y que sea algo que valga demasiado la pena. Yo tengo amigos que ya viven de esto, Sí, entonces es bastante o posible, sea, se puede vivir de se la puede comedia. vivir de la comedia y se puede ir bien, de hecho. Y siento que también es eso, es como no solo verlo como un hobby o como un maybe hago esto, sino es como no, esta es mi carrera, Ujú. esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que soy. Sí. Toca vivirla porque si no, siento que no vas para ningún lado. No se puede como con un pie adentro y otro afuera. Claro. Bueno, para la gente que te quiera seguir, que quiera ir a tus shows, ¿dónde te puede encontrar en Me pueden redes? encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Instagram y TikTok en @Dani Castaneda X. ¿Podemos ver tus shows en YouTube? Sí, tengo un show ahí en YouTube, voy a subir más material para YouTube, pero la mayoría, como la más importante que tengo es Instagram. Wow. Okey. Y para finalizar, porque se me ocurre esta pregunta, ¿cuál es tu relación con porque yo a veces veo que te burlas de cosas que pasan en Colombia, ¿todavía te interesa ver cosas de Colombia? Claro, claro, de hecho, como yo De Colombia 11 que te da años, todo el material de cuando 11, no me reír. o sea, siento que también viene como de una vaina de separación, pues porque me fui Ajá. hace tanto tiempo que ya Colombia es un país un poco extraño para mí. Sí, sí, sí. Cuando yo visité después de 8 años de no haber ido, es como ya otro país, o sea, raro, porque es como que en algunas cosas está varado en el tiempo todavía, o sea, todo está exactamente como lo dejaste, pero por otra parte han pasado 8 años y Ajá. ya hay gente nueva que es adulta, nuevos adultos, gente que ya no está, cosas que ya no están, cosas que ahora están, cosas que ahora funcionan diferentes. Entonces, ahora ando como en un proceso de recolombianización, de hecho, Ajá. como viendo cómo están las cosas allá y cómo puedo como volver a hablar y conectar con eso. Sí, Entonces, sí, sí. ahorita ando en ese proceso. Y digamos de comedia política o algo te interesa hacer. Es que de hablar de Colombia, no sé.
porque es como yo no estoy allá. Claro, y acá. De acá, sí, claro, porque es que, bueno, todo es político, pues, o sea, Sí. todo eso te afecta, pues, independientemente de que si tú le quieres poner un nombre o no, todo eso influye en cómo tú vives, hasta en la cosa más mínima. Entonces, si hay oportunidad para hacerlo, hay que hacerlo. Claro, claro. Bueno, no, pues muchísimas gracias por estar acá. No sé si Sobre quieres agregar algo más. no, que me sigan, que estén pendientes porque también voy a hacer una fecha pronto en Nueva York, entonces me encantaría ver a la gente en mi próximo show. Bueno, pues claro, acá todos muy invitados a seguir a Dani, también pues asistir a la comedia, ¿no? Yo creo que también es parte de reinterpretar cuando uno vive acá en Nueva York, como reinterpretar también sus hábitos. De pronto es un Sí, hábito que normalmente no tenemos, pero a la vez lo que dices tú, ¿no? Como ir a uno reírse de los momentos culturales que estamos pasando y también relajar, ¿no? Porque todos sí. estamos viviendo tiempos un poco tensionantes. Sí, y también bastante terapéutico, diría yo. Sí, sí, sí. Como desconectarte un rato e ir a buscar distraerte. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser O Netflix. estar en la casa, correcto. Sí. Eso me parece que es un muy buen plan, la verdad. Sí, no, 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 sí, 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 me encanta y pues nada, ya veremos tu show y cuando tengas boletas para regalar, la regalaremos en Reinterpretar o en Los Claro que sí, Herederos Radio. claro que sí. Con este episodio, con esta invitación, cerramos Reinterpretar. A ustedes muchísimas gracias por su audiencia. Recuerden que nos pueden seguir en www.reinterpretar.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista.